Hola jóvenes, me da mucho gusto poderlos saludar una vez más. Estoy haciendo un video más para nuestro tercer parcial. En esta ocasión vamos a ver lo que es masa, fuerza y aceleración. En el video pasado habíamos visto lo que era masa, peso y gravedad. De hecho es un tema muy parecido. Entonces, continuamos. Nosotros en nuestro tema pasado habíamos visto que podíamos calcular el peso de un astronauta en la Luna. Para poder calcularlo necesitábamos conocer la gravedad de la Luna y la masa del astronauta. A partir de esos dos datos, con la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración, podíamos calcular el peso del astronauta. En este caso estamos manejando lo que es el sentido vertical de la aplicación de las fuerzas, pero no es el único sentido en el cual podemos manejarlo. Por ejemplo, en esta fotografía podemos ver a una niña que está aplicando un golpe a un bulto de box. En este caso hay una fuerza que es la que está aplicando la niña y una masa que es el bulto de box. Obviamente después de aplicar esa fuerza a esta masa, el bulto de box va a presentar cierto movimiento y eso lo vamos a considerar como la gravedad. La fuerza del golpe lo vamos a medir en newtons, el bulto que es la masa lo vamos a medir en kilogramos y el movimiento se va a medir como una aceleración, metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? En este caso, el golpe va en sentido vertical, ya no es, perdón, en horizontal, ya no vertical, como cuando calculábamos el peso. Pero puede haber variantes en este fenómeno. Sí puede haber variantes. Por ejemplo, si la fuerza que se le aplica al bulto es mayor, entonces debería presentar mayor movimiento. Pero también puede cambiar, por ejemplo, lo que es la masa del bulto. Entonces, a mayor masa, menor movimiento, a mayor fuerza, mayor movimiento. Imaginen este ejemplo. Dos personas están haciendo las compras en el súper, van empujando sus carritos. Una de ellas prácticamente ya tiene todas sus compras hechas, la otra apenas va a seleccionar productos y empiezan a platicar y empiezan a caminar juntas. Como van caminando juntas, van caminando con la misma aceleración. La pregunta es, ¿cuál de las dos personas tendría que aplicar mayor fuerza? ¿La que lleva el carrito vacío o la que lleva el carrito lleno? Calculémoslo. Imaginemos que el carrito vacío tiene una masa de 8 kilogramos y necesita una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, la fuerza que debe aplicar es masa por aceleración. Masa, 8 kilogramos, aceleración, 1 metro sobre segundo cuadrado. 8 por 1, 8. Por lo tanto, necesita aplicar una fuerza de 8 newtons. En el otro caso, imaginemos que el carrito ya lleno tiene una masa de 35 kilogramos. Y como van a caminar juntas, necesitan ir con la misma aceleración, 1 metro sobre segundo cuadrado. Fuerza es igual a masa por aceleración, 35 kilogramos por 1 metro sobre segundo cuadrado. Esta persona tiene que aplicar 35 newtons para que puedan avanzar a la misma velocidad. ¿Ok? Otro ejemplo. Va una persona ya con su carrito lleno y otra persona con su carrito también lleno. Pero ella tiene que ir a una velocidad o con una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. En cambio ella solo va con 1 metro sobre segundo cuadrado. Como los carros tienen la misma masa, ¿cuál de las dos personas tendría que aplicar mayor fuerza? Obviamente quien quiera ir más rápido o con mayor aceleración. Vamos a ocupar las mismas fórmulas para calcularlo. Y aquí tenemos una masa de 35 kilogramos y una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. 35 por 5, 175. Por lo tanto, esta persona tiene que aplicar 175 newtons para mover este carro de 35 kilogramos de masa a una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. En cambio, esta otra persona, la masa del carro dijimos que era la misma, pero su aceleración es menor. 35 por 1, 35. De hecho, ya lo habíamos calculado en el ejemplo pasado. Por lo tanto, ella al ir con mayor aceleración tiene que aplicar mayor fuerza. ¿Ok?
Ahora, imaginemos que es la misma persona, por eso lo represento con un muñequito. La única diferencia es que este carro va vacío y este carro ya va lleno. Como es la misma persona, puede aplicar máximo la misma fuerza. ¿Cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar esta persona con el carrito vacío? ¿Y cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar esta persona con el carrito lleno? ¿Cuál de los dos casos creen que pueda ir más rápido? En este caso, lo que vamos a medir es la aceleración. Imaginemos que la fuerza es la misma en ambos casos, 300 newtons. Y la masa, en este caso, como va vacío el carrito, serían 8 kilogramos de masa. Aceleración es fuerza entre masa. Fuerza 300 newtons entre 8 kilogramos de masa nos darían 37.5 metros sobre segundo cuadrado. En cambio, en este otro caso, como el carrito va lleno, dijimos que tiene una masa de 35 kilogramos. La fuerza sería la misma, es la misma persona. Ocupamos la misma fórmula y en este caso vemos que solo podría alcanzar 8.571 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, recapitulando, vimos 3 ejemplos en el cual si la aceleración es la misma que habíamos dicho 1 metro sobre segundo cuadrado, la masa es diferente, por lo tanto, la fuerza que se aplica debe ser diferente. Si la aceleración es diferente, aunque la masa sea la misma, la fuerza que se aplica debe ser diferente. Si la fuerza es la misma y la masa es diferente, la aceleración va a ser diferente. En este caso, la masa es diferente, la aceleración es diferente, por lo tanto, la fuerza también debe ser diferente. Todo es diferente. Y el último caso sería, si es la misma persona con el mismo carrito, la fuerza va a ser igual, la masa va a ser igual y la aceleración es igual. Entonces, los 3 datos pueden ser diferentes o los 3 datos pueden ser iguales. O puede ser que comparando 2 ejemplos, solo uno de los datos sea igual. Pero lo que nunca vamos a poder ver es que 2 datos sean iguales y el tercero diferente. Siempre van a ser 2 diferentes y uno igual, 2 diferentes y uno igual, 2 diferentes y uno igual, o los 3 diferentes o los 3 iguales. ¿Ok? Ahora, en este tipo de ejercicios vamos a ver que en cualquier cosa donde se aplique una fuerza va a haber un movimiento. Obviamente la fuerza se le va a aplicar a un objeto que va a tener una masa. Llámese un bulto de box, un carrito de supermercado, un carro, cualquier objeto en general. Pero no solo funciona cuando empujamos, también funciona cuando jalamos. Y no solo personas, también puede ser, por ejemplo, un vehículo jalando otro vehículo. Ahora, hablando de vehículos, bueno, podría ser una locomotora jalando una serie de vehículos, como los carros de la locomotora, obviamente. También puede ser un motor y puede ser, por ejemplo, un cañón. Aquí quiero detenerme un poco. Imaginemos que tenemos un cañón, al cual le podemos poner balas de diferentes masas y le podemos poner diferente cantidad de pólvora. Imaginemos que tenemos unas balas de 5 kilogramos y yo le pongo 10 gramos de pólvora. Pongo la bala, activo el cañón y sale disparado. Si yo le pongo otra bala también de 5 kilogramos, pero ahora le pongo 20 gramos de pólvora, es decir, más pólvora, y lo disparo, la bala va a salir más cerca, igual o más lejos. Obviamente saldría más lejos, porque en este caso la cantidad de pólvora representa la fuerza. La masa sería la cantidad de bala, o cuál es la masa de la bala, y la aceleración va a determinar la distancia que alcanza esa bala. ¿Ok? Ahora, imaginemos que le vamos a poner una bala de 10 kilogramos de masa. Le ponemos 10 gramos de pólvora, disparamos y va a llegar aquí la bala. ¿Ok?
y ahora le ponemos igual 10 gramos de pólvora, pero ahora una masa de solo 5 kilogramos. Disparamos. La bala llegaría igual, menos o más. Como fue la misma fuerza, pero a menor masa, entonces la bala alcanzaría mayor distancia. ¿Ok? Simplemente es una forma diferente de ejemplificar lo que ya habíamos visto. El viento tiene cierta fuerza. Va a aplicar sobre ciertas ramas que van a tener cierta masa, por lo tanto va a haber cierto movimiento. A mayor fuerza del viento, mayor movimiento de la rama. Y también incluso en las naves espaciales va a haber cierta fuerza de impulso, va a haber cierta masa de la nave espacial y eso obviamente va a determinar la aceleración de la nave. Nosotros hemos visto varios ejemplos, por pelotas pateadas, balas de pistola, aviones de papel. Y en teoría todos estos deberían tener un movimiento permanente y eterno. Pero si nosotros golpeamos una pelota de fútbol o aventamos un avión de papel o disparamos una bala, sabemos que en algún momento eso va a hacer que caiga. ¿Pero por qué? Este es un ejemplo imaginario. Imaginen que estoy limpiando mi cocina. Tengo una sobrina que sé que tiene la capacidad de una fuerza de 90 newtons y tengo un refrigerador de 100 kilogramos. Por lo tanto, mi sobrina podría mover ese refrigerador. Veamos. La fórmula dice que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Entonces, la fuerza de 90 newtons entre 100 kilogramos me da una aceleración de 0.9 metros sobre segundo cuadrado. Perfecto. Eso quiere decir que mi sobrina sí va a ser capaz de mover el refrigerador. Nos vamos a la práctica. Pongo a mi sobrina a mover el refrigerador, se pone a empujarlo o a tratar de empujarlo y resulta que no lo mueve. Le digo que siga tratando porque yo ya hice cuentas y sé que sí lo puede mover, pero la niña sigue sin poder hacerlo. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que pasa es lo mismo que cuando la persona patea un balón de fútbol, hay fuerzas que no se están considerando. Por ejemplo, cuando la persona patea la pelota de fútbol, no se considera la fuerza de la fricción del aire, ni tampoco se considera la fuerza de la gravedad. En este caso, cuando la niña trata de empujar el refrigerador, hay una fuerza que no se está tomando en cuenta, y es la fuerza de fricción. Es decir, el refrigerador tiene cierta fuerza que lo mantiene adherido al piso, y la niña, aunque si bien es cierto está aplicando fuerza, no es capaz de superar esa fuerza, por lo tanto no podría mover el refrigerador. Pero entonces, ¿por qué haciendo cuentas resulta que sí podía mover el refrigerador? Aquí hicimos cuentas y vimos que sí, porque en esta situación sería si la niña fuera un astronauta y el refrigerador se encontrara en el espacio. Entonces sí, ella tendría la capacidad de con su fuerza mover el refrigerador. O que estuviera en una condición donde no hubiera fricción. Por ejemplo, imaginen un lago congelado, el cual tiene una superficie húmeda, lo cual lo hace sumamente resbaloso, y la sobrina empuja el refrigerador y el refrigerador se empezaría a mover. Pero serían las condiciones en las cuales lo lograría. Por lo tanto, hay una fuerza que no estamos considerando y que vamos a empezar a considerar en futuros ejercicios. Para esta actividad vamos a despreciar la fuerza de la fricción, simplemente vamos a considerar masa, fuerza y la aceleración. ¿Ok? Para resolver los ejercicios de esta actividad son solamente 6 preguntas. A partir de la fórmula de fuerza es igual a masa sobre aceleración con sus posibles despejes, y estas son las 6 preguntas. Recuerden, deben cambiar los números que están entre comillas por los números de su tabla y enviar los resultados. Sé que es un tema muy sencillo, es prácticamente una copia del ejercicio anterior, pero aplicado ligeramente diferente. Si tuvieran alguna duda, saben que me pueden enviar un WhatsApp y tratamos de aclararlo. Hasta luego, jóvenes, espero que estén bien. Saludos, bye.